Buenos Bueno, días, profe. Buenos días, profesor. muy Buenos días, buenos, compañeros. buenos días para todos. He iniciado la grabación con el permiso de ustedes. Primera norma, por favor, mantengan los micrófonos cerrados para no interrumpir, para que no hayan conversaciones a veces molestas de fondo. Entonces, por favor, mantenerlos cerrados. No me gusta tener que a la fuerza cerrarles los micrófonos. Entonces, primera norma, señora. Disculpe, profesor, una preguntita. Mira, lo que pasa es que ingresé a la plataforma para darle como aceptar al CIPAS, como siempre le aparece un link o un botón de aceptar o ingresar al CIPAS. No me aparece este botón. ¿Cómo le doy como pues para registrarme? ¿Es posible que pues a través del chat le dé como mis datos o hay otra forma de registrarme porque no me da esa opción desde la página principal? No. Desde el mismo momento que se configuró esta reunión, ¿sí? A inicios del periodo, a todos les llegó ofertado y le aparece plataforma en CIPAS de primera matrícula, aparece el nombre del curso y ahí aparece el sitio para inscribirse. Entonces, ahí se inscribe. Una vez inscrito, no tiene que volverse a inscribir para ninguna otra sesión. Segundo, a partir de las 9 de la mañana de hoy, sí, hace 5 minutos, quienes están inscritos les aparece la ventana para registrar asistencia. Entonces le pedí el favor es que me dejen sus datos, porque ahorita pues es un proceso que solo puede hacer el estudiante en su plataforma de buscar, y si no está, dejarme sus datos a través del chat interno para yo revisar por qué no le está apareciendo para inscribir, o si ya le aparece y está inscrito. La segunda norma que les quería pedir es que registren la asistencia si están inscritos. Por eso lo primero que yo les pregunto es si están inscritos. Si no están inscritos, tienen que inscribirse, porque si no se inscriben no les va a aparecer la pestaña de registrar asistencia. Y si no registran asistencia, no se les va a poder poner los puntos, porque el momento en que se inscriben, a mí me aparece en un sitio en mi plataforma quiénes están inscritos, y de ese listado de inscritos me va a aparecer quiénes asistieron y quiénes no. No todos los que se inscriben asisten. De hecho, de casi 600 estudiantes que hay en la zona oriente en este curso, se inscriben alrededor de 250 y asisten 70, 80. A pesar de que se inscriben, no asisten, entonces pues aparecen listados como inscritos, pero no como asistentes. Ok. Entonces, tres cosas: inscribirse, asistir y registrar la asistencia para lograr los 20 puntos de esta sesión. Sí, Entonces, profe, qué me pena dejas los datos. interrumpirlo nuevamente. Sí, yo ya me inscribí, ya aparezco inscrita, pero no me da el botón de confirmar la asistencia. Dentro de la misma plataforma de los cursos, no me da Ahí, ese botón o esa opción. ahí donde se inscribió. Sí, ya estoy inscrita, pero no me da, no me genera esa opción de registrar la asistencia. Entonces, yo le puedo enviar los datos por el chat de este Zoom, de esta reunión. Sí. Alguien me dice que sale la plataforma e ingresas con otro navegador. Es cierto. El navegador que más funciona para la universidad es el de Mozilla. ¿Sí? Chrome funciona, pero a veces no funciona con la misma efectividad de Mozilla. Entonces, la sugerencia de Ruiz es que ingreses por Mozilla, salgas, ingreses nuevamente por Mozilla. Y si no, me da los datos. De todas maneras, en el listado de esta reunión va a quedar su nombre. Y si está inscrita, no tengo problema en manualmente colocarle la asistencia. Pero proceder con el consejo de cambiar de navegador. Bueno, entonces, confirmado ya las normas que tenemos, es que para hacerse un acreedor de los 20 puntos, deben inscribirse, hoy asistir y diligenciar la asistencia en la plataforma. Bueno, otra pregunta. Y me gustaría de pronto, al igual que Caroline, verlos, tener la cámara. Esto es un momento sincrónico que muy poco se dan los cursos y hay mucha más cercanía cuando podemos verlos. Entonces, en lo posible que
tengan las cámaras abiertas. Vamos a nuestra participación de forma ordenada, levantando la mano. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ya vieron la grabación o asistieron a la web? Perdón, ¿me están escuchando? Bueno, Rudy dice que sí. Sí, teacher, te estamos escuchando. Sí, señor. Ah, sí, no, como no, nadie me responde, creo que me pareciera que me hubiera quedado solito. Sí, profe, Bueno, buenos días. Sí se escucha. bien. Ok. ¿La grabación ya la vi? ¿O asistieron? ¿A la qué, profe? Perdón. A la web. ¿Asistieron o vieron la grabación de la web? Sí, señor. Sí, fue el Perfecto. 26. Sí, señor. Pasado miércoles fue la web. Ayer se les compartió ya el enlace de grabación. Ya cada tutor correspondiente empezó. ¿Por qué les hablaba de la web? Nosotros en el curso tenemos unos recursos de aprendizaje que son sincrónicos y otros son asincrónicos. Los asincrónicos son que participamos de unos recursos de material bibliográfico, unos materiales de apoyo, porque esos son los elementos de aprendizaje que deben abordar para preparar su evaluación. La tarea finalmente es una comprobación de lo que ustedes han aprendido, pero para aprender deben estudiar y esos son recursos de aprendizaje, deben estudiar para aprender. Material bibliográfico, material de apoyo. Igualmente tenemos unos recursos sincrónicos, que son la web conferencia, los CIPAs de primera matrícula, que son diferentes a los CIPAs de curso. Estos CIPAs de primera matrícula son solamente o se organizan por zonas. Yo soy el encargado de la zona centro-oriente. En la zona centro-oriente son casi 600 estudiantes. Yo tengo de esos 600, 170 a mi cargo como tutor. Se diferencian con los CIPAs de curso porque estos dan unos puntajes, 20 puntos. Y los CIPAs ¿cuándo tenemos CIPAs de curso? Heidi va a hablar. ¿Quién va a hablar? ¿Cuándo tenemos CIPAs de curso? Ayer iniciamos con... Disculpen, tutor, CIPAS tenemos el martes primero a las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde. Me escaché por un día. Y nuevamente el jueves a las 10 de la mañana. Quienes no puedan asistir el martes a las 6 podrán asistir el jueves a las 10 o viceversa. ¿Sí? Que esos son CIPAs de curso, eso no tienen puntaje. Pero esos tres recursos de aprendizaje sincrónico son todos diferenciados. Muchos estudiantes me dicen, no, es que yo entré a la web, pero no entré al otro CIPA porque es lo mismo. No es lo mismo. Son diferenciados, se abordan los mismos temas, pero con otro sentido. Por ejemplo, la web, ustedes vieron, se hace una explicación por parte de la directora, la doctora Natalie, muy conceptual de los temas que ustedes tienen que aprender. En los CIPAs de primera matrícula como el de hoy, y que repetiremos dentro de 8 días para los que no pudieron entrar hoy o para los que quieren repetir, que están hoy acá, esos CIPAs abordamos con otros elementos, con unos videos y con un conservatorio para comprender mejor los tres temas. Es diferente entonces a la exposición casi magistral que se hacen en la web. Y los CIPAs de curso, que son el miércoles y jueves, en la web muchos preguntaron que si se iba a hablar de la guía. Y recuerdo que por ahí alguien le dijo, no, de la guía no se va a hablar. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en los CIPAs de cursos del miércoles y del jueves. Entonces ya decimos, mira, la primera tarea que tienen
Se hace de esta manera con estos aprendizajes que ustedes ya han tenido en los CIPAs de curso y en los CIPAs de primera matrícula y con todo el material que ya leyeron y estudiaron. Entonces ya va a ser más orientado a la realización de la tarea. Entonces, estos primeros recursos son para aprender y en los CIPAs de curso orientamos ya para la realización y desarrollo de la tarea con base en la guía. Porque es importante que asistan a todos, porque de todos van a tener un aprendizaje significativo. Bueno, unidad 2. ¿Cuáles son los temas de la unidad 2? De esta tarea 3. A nivel general, ¿cuál es el tema de esta unidad? Un tema es como entender y pues, tener conocimiento sobre el rol del Estado de la economía, pues es como más el punto primero. Sí, pero en sí, la unidad, ¿cuál es el tema de esta unidad? Macroeconomía y La el Estado. macroeconomía. La macroeconomía. Los agregados Los nacionales. agregados nacionales. Los agregados nacionales. Los agregados nacionales. Correcto. Los agregados nacionales, ¿sí? Ahora, los agregados nacionales, de acuerdo con lo que nosotros vimos en la pasada unidad, cuando vimos las ramas de la economía, encontramos que habían dos teorías, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. Y que la teoría macroeconómica tenía que ver con los agregados nacionales. Pues empezamos a desglosar porque las tres unidades van, digamos que articuladas unas con otras. Lo que aprendieron en la primera unidad les va a servir mucho y ya tienen las bases y el contexto para la segunda unidad. Y luego para la tercera unidad, cuando entremos a los temas del mercado, vamos a ver que eso corresponde a la teoría microeconómica. Entonces estamos en la teoría macroeconómica. El tema general es los agregados nacionales, porque de eso se trata la macroeconomía. Y dentro de los resultados de aprendizaje del curso, vamos a ver tres. Es importante que entiendan si han leído el sílabus, que es muy importante que lo lean para conocer la estructura del curso. Que tenemos unos resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje de esta unidad, ¿sí?, tiene que ver con tres temas. El primero me lo acaban de decir, las funciones del Estado, el papel que juega el Estado y cuáles son sus funciones dentro de la economía. El segundo tema, como a que apuntan los resultados de aprendizaje, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y el tercer tema tiene que ver con la economía normativa. Y dentro de la economía normativa, recuerde que cuando explicamos en la pasada unidad que existía la economía positiva, que son los hechos tal y como suceden y que pueden ser de tipo micro o puede ser macro, pero que también existen la economía normativa, que es cómo debe ser la economía. Y para llevar la economía como debe ser a los niveles de estabilidad y de equilibrio, el Estado tiene unos instrumentos o herramientas que conocemos como políticas económicas. Entonces, si bien definimos en la unidad pasada la economía positiva, ejemplos de los hechos económicos y los clasificamos, ahora vamos a ver esta unidad en la economía normativa porque corresponde a los grandes agregados nacionales las decisiones que toma el gobierno para llevar la economía a una estabilidad, a un equilibrio. Y es a través de las políticas económicas. Para poner en contexto de qué se trata. Los tres temas del resultado. Creo que de 170 estudiantes que tengo yo al calificar, 160 colocaron mal los objetivos específicos y las conclusiones. ¿Por qué? Porque mi objetivo específico, realizar un trabajo sobre la unidad 1. Segundo objetivo específico, entender cómo funcionan, cuáles son los hechos noticiosos de la economía. Pues, me están dando, son objetivos de realización de la tarea y no de aprendizaje. Esa tarea es una evidencia de aprendizaje. ¿Y qué es lo que yo necesito aprender? ¿Cuál es mi primer objetivo? ¿Cuál es mi primer propósito de desarrollo de esta tarea? Es aprender, era aprender sobre los 10 principios de la economía. Es un objetivo específico. Era ese.
comprender y aprender qué son los 10 principios de la economía. Segundo objetivo específico, porque habían solo 2 temas. Comprender y aprender, ¿sí? La división de la economía y cómo dentro de la división, en la rama de la economía positiva, encontramos que son unos hechos o qué es la rama de la economía positiva, de qué se trata. Ese es el objetivo específico. Entender que eso lo hacen para comprender y aprender esos 2 temas. Y las conclusiones tienen que ir entrelazadas o articuladas. Primera conclusión. Deben concluir si comprendió y aprendió qué son los 10 principios de la economía. Segunda conclusión, si comprendió y aprendió cómo está dividida la economía y qué es la economía positiva. La hago la aclaración porque ya les digo, de 170 trabajos, 160, los objetivos específicos no corresponden a lo que nosotros diseñamos como resultado de aprendizaje, para que lo tengan en cuenta en esta tarea y en la próxima. Bueno, aquí hay algo de... No aparece la opción para confirmar asistencia. Bueno, la mayoría de los 44 estudiantes que están aquí han podido realizar la asistencia, porque parece que son casos muy particulares y aislados. Y la recomendación es intentarlo con un navegador diferente. Sí, debe estar funcionando. Son casos muy particulares de conexión o del navegador. En ese sentido, entonces, lo que vamos a ver hoy es unos videos sobre cada uno de esos 3 temas que son sus propósitos de aprendizaje. En eso, repito, hacia eso le vienen a apuntar sus objetivos específicos, comprender y aprender de estos 3 temas. Vamos a ver video. Me dicen sí. Por favor, ¿escuchan? Se escucha muy bajito. Es que hay una opción aquí en Teams, como pudo dañar un poco de tiempo, no está funcionando. Y es que para videos, cuando le doy compartir, él me debe activar. Pero ya entendí qué pasa con esto. Es que como tengo audífonos, me anula el sistema. Entonces voy a cambiar los audífonos por unos normales. Deben 5 minuticos. Y que siempre vamos a identificar el pasivo, el patrimonio, el número 3, el ingreso número 4, siempre tener en cuenta que vamos a identificar estas cuentas por pero antes voy a la sala de espera, que hay algunos estudiantes esperando aquí el ingreso. El número 2 son los pasivos. En este vídeo vamos a hablar... Ahora me confirman si están viendo la imagen y el sonido. Sí, señor. El sonido aún no. Solución. del papel del Estado en la Ahí, economía. ¿escuchan? Sí, señor. Ahora Como sí. vimos Sí, en profe. vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para
Se escucha entrecortado, profe. Los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, de proveer bienes y servicios, que las provee por normas o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios. Es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Bueno, voy a devolverme. Se me fue. Ay, no, se me fue. Vimos que quería devolverme a la parte del cuadro final. Voy a buscar nuevamente el video. Porque
si ustedes han venido estudiando, ¿sí? No está el video. Encuentran pues muchas similitudes de lo que ya y de los que explicaron, pero es fundamental para la solución o para la redacción mejor, de del ensayo, que tengan en claro como esos elementos, en donde vemos que hay unas funciones muy específicas. Se me perdió por aquí. Segunda sesión. Guía. Aquí está. En este vídeo Bueno, este cuadrito. Entonces, ahí podemos ver que hay unas funciones. El papel del Estado tiene que proveer bienes y servicios. ¿Qué tipo de bienes y servicios? Estamos en una economía abierta capitalista, donde el Estado no interviene en lo mínimo, pero hay sectores, ¿sí?, de la economía o del funcionamiento del Estado que no se le dejan a la empresa privada, al libre mercado de oferta y demanda. Por ejemplo, la defensa nacional, ¿sí? Y hay otros que se hace de manera combinada. Proveer de infraestructura, lo hace el Estado, pero a veces recurren, a las veces también a la empresa privada a través de las concesiones viales, por ejemplo, construcción de carreteras. En la salud, pues también interviene de manera combinada o mixta, no se le da solamente a la empresa privada, pero el Estado debe proveer bienes y servicios, ¿sí?, y corregir incluso los fallos del mercado cuando se presentan, de mercado de bienes y servicios, ¿sí? E intervienen esas unas las funciones del Estado. También es regulador de los derechos de propiedad, porque si no hay y cuando hablo de regulador, pues esto va acompañado de que el Estado también tiene que normatizar, generar las leyes necesarias para poder garantizar, por ejemplo, los derechos de propiedad, la defensa de la competencia para que no hayan posiciones dominantes de monopolio que se aprovechen de fijación de precios arbitrarios, por ejemplo. Hemos visto en el pasado cómo el Estado ha sancionado eh, violaciones de la competencia cuando se cartelizan ciertos sectores que son de tipo oligopolio, es decir, son muy poquitas empresas para surtir bienes y servicios a muchísimos consumidores y se ponen de acuerdo para fijar precios y otras posiciones en el mercado. Las regulaciones laborales, las regulaciones sectoriales, es decir, todo lo que tiene que ver las normas y fomento a sectores como industrial o agrícola y pecuario. El sector de servicios lo vimos con mucha frecuencia en pandemia. El Estado, por ejemplo, todo lo que hizo con los sectores en pospandemia, por ejemplo, con los sectores de hotelería y turismo, les quitó los impuestos por un poco de tiempo para reactivar la economía de ese sector que estuvo cerrado durante mucho tiempo, ¿sí? Y algo muy importante, las regulaciones medioambientales. El Estado también es redistribuidor ¿qué? De la riqueza, ¿sí? Y ahí entra en juego la política de rentas, porque la política de rentas es una que busca que las personas tengan mejores ingresos, que haya mayor equilibrio en los ingresos, que no haya concentración de la riqueza en detrimento de los que menos tienen. Y parte de eso es que en la política fiscal define que es la política fiscal son los ingresos y los gastos del Estado. Y en la parte de los gastos define qué partidas se dejan
para esa política de rentas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con subsidios en general. Los subsidios son una cosa muy importante. Existe la creencia de que los subsidios son para los flojos, para los perezosos, que no fomentan el trabajo, pero resulta que los subsidios son un dinamizador de la economía, porque la plata que recibe la gente adicional a sus ingresos que tiene, o si no tiene ningún tipo de ingresos y recibe plata, lo consume. Es para comprar bienes y servicios, y el sector productivo, las empresas se terminan beneficiando de eso. Y cuando nosotros motivamos el consumo, las empresas crecen. Y cuando las empresas crecen, hay crecimiento económico, que es una de las objetivos principales, si no el principal, de los estados, de los gobiernos, que haya crecimiento económico, porque el crecimiento económico lo que nos garantiza a nosotros es que se va a poder absorber toda la mano de obra que año a año sale a buscar trabajo. Si las empresas no crecen, ¿sí? Entonces las tasas de desempleo se elevan, hay menos gente con capacidad de comprar y consumir, y las empresas se ven afectadas. Y cuando las empresas se ven afectadas, pues no contratan trabajadores. Entonces esa es una función muy importante. Así sea criticada, que muchos subsidios, que todo tiene una función económica muy importante. Y más allá de la inyección que le hacen a la economía, es también el objetivo de bajar los índices de pobreza. De tal manera que el gobierno, para tener estabilidad económica, bienestar económico, ese equilibrio, ¿sí?, utiliza las políticas. Ya vimos que las políticas son de ingresos y egresos del Estado, que es la política fiscal, la monetaria, que regula todo el circulante monetario, la política exterior, que se encarga de todo lo que tiene que ver con supervisión de la tasa de cambio, acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio con países, todo lo que tiene que ver con regulaciones de inmigración, todo eso es política exterior. Y la política de rentas, que ya vimos que tiene que ver cómo mejorar los ingresos de las personas, ¿sí? Y entre eso hace también parte la determinación o fijación del salario mínimo legal, que se hace a partir de quienes pagan salarios, que son las agremiaciones de productores e industriales, y las centrales obreras, que representan a los que reciben el salario. Ellos, cuando el gobierno los cita para que se pongan de acuerdo cómo va a ser fijado el ingreso, si no lo consiguen ponerse de acuerdo, el gobierno por decreto determina cuál va a ser el porcentaje. Del Estado, pues está todo lo que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo. Y ese crecimiento solo se logra con inversión en capital humano. Creo que la mayoría de ustedes son de gratuidad. Y esto es inversión que hace el gobierno en capital humano. Cuando el gobierno se preocupa de que las personas menos favorecidas, estrato 1, 2, 3, si ven A, B o C, como se llame, ¿sí?, que no tienen a veces mucha capacidad de pagarse una carrera, y les paga la carrera, ¿sí?, está invirtiendo en capital humano, porque eso es la cualificación de los trabajadores. De tal manera que eso, entre otras cosas, pues aquí al margen de la charla, es lamentable que cuando nosotros hacemos revisión de gratuidad, cerca del entre 30 y 35% están abandonando la gratuidad. Y es lamentable que una bendición de que le paguen a uno sus estudios profesionales, uno no lo aproveche. Mi llamado es a que, si lograron que se postularon y lograron que hayan sido escogidos para la gratuidad, aprovechen al máximo esa bendición. Pero eso es inversión en capital humano. Inversión en investigación, desarrollo e innovación. Tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico para hacer más competitivo al país frente a los mercados mundiales. Cuando nosotros somos competitivos por desarrollos tecnológicos, pues sabemos todos que el desarrollo tecnológico busca abaratar los costos. Y cuando nosotros somos competitivos con costos más baratos frente a otros
oferente de mercado internacional, pues eso está fomentando el comercio internacional, las exportaciones, que son bien importantes para el país. Y inversión en infraestructura, porque eso favorece todo el comercio, favorece todo el desarrollo económico y sobre todo esas inversiones que hace el Estado en infraestructura generan muchísimo empleo. De tal manera que ahí tienen los elementos de análisis para el desarrollo del ensayo. Importante, muy importante, es que el ensayo sea en sus propias palabras. No solamente el ensayo, todo el trabajo. Una buena parte de los trabajos que acabo de calificar tienen, ya no usa tanto copia y pegue como hace 2, 3, 4 años, sino tienen generación de IA. Y ambas cosas son revisadas en plataforma. Y ambas cosas me indican a mí qué le debo anular y qué no le debo anular al estudiante. Porque estamos evaluando el aprendizaje. Y cuando a mí me dicen, mire mi trabajo, si está bien, ¿por qué me puso 20 puntos? Le digo, porque no me está demostrando aprendizaje. Entonces, lo que me está colocando ahí es lo que otro sabe, sea inteligencia artificial o sea un referente de copy-pegue de algo que encontraron en Google. Entonces, es lamentable que el estudiante, y hace parte de lo que dije ahorita, de aprovechar la beca para aprender, no para tener un cartón, porque el cartón sin aprendizaje nada les va a servir en el mundo laboral. Entonces, para aprender, y para aprender es que hay que estudiar. Entonces, es mi sugerencia para que no pierdan puntos, para que no les digan, mire, cero, y si quiere vuelve y presente, pero bien el trabajo. Somos bondadosos en aquellos estudiantes que de manera equivocada y a riesgo de mayores sanciones utilizan copy-pegue y utilizan inteligencia artificial, para que lo tengan en cuenta. Importantísimo, compartan los avances de manera oportuna con sus tutores. La mayoría de los estudiantes que hacen eso, y se les ha advertido esto de la copy-pegue, ¿sí? Han tenido puntajes altísimos. Primero porque saben que se les va a revisar la originalidad. Y segundo porque ya se les ha indicado qué le quedó bien y qué le quedó mal y lo han podido corregir. Y entregas un trabajo. Lamentablemente solo como un 30% de los estudiantes utilizan el foro de aprendizaje para que uno les realice la orientación y el acompañamiento de su proceso de aprendizaje. Bueno, preguntas, conversatorios sobre funciones del Estado. ¿Hay alguna duda que tengan? No veo manos No, señor, levantadas. hasta ahora muy bien entendido. Bueno. ¿Les ha aportado algo lo que han aprendido de las funciones y el papel del Estado antes de haber abordado este tema? ¿Han podido conocer, entender un poco más cómo es que funciona la economía y cómo es el Estado, el desarrollo, el desempeño del Estado en la economía a partir de lo que han ido conociendo? En otras palabras, ¿han aprendido algo nuevo? Sí, sí, claro, profe. Profe, yo tengo pues como una inquietud, bueno, referente a todo lo que nos habló del papel del Estado, aquí pues para el caso colombiano, sí, hablamos de toda la política fiscal, monetaria y bueno, toda esta parte, pero ya ahorita con toda la globalización y con todo lo que hay, realmente el papel del Estado pues se puede reducir muchísimo, sí, porque pues las demás políticas exteriores y creo que ya las políticas son como globales nos afectan, queramos o no queramos, nos tenemos que adaptar a esas políticas ya mundiales, ¿no? Pero fíjese que no se reduce el papel del Estado. Yo creo que antes se vuelve más complejo. Tiene que estar más atento a los cambios que se ven venir o que se dan de un momento a otro en todo el mundo. Porque una guerra en el Medio Oriente, por ejemplo, dice, pues es por allá. Lástima las personas que van a morir. No, repercute de una vez en mercados internacionales y todo, y el Estado tiene que empezar a decir cómo hago yo para que no me impacte, porque yo hago parte de la economía mundial. ¿Sí? Antes, al contrario, toda la globalización de la economía le volvió a los estados mucho más complejo su función. Antes, cuando nosotros teníamos una economía cerrada, y ustedes son muy jóvenes, pero
antes del 92, 93, nuestra economía era absolutamente cerrada. Se conoce como un No modelo creo que vaya. proteccionista, algo parecido a lo que está proponiendo hoy hacer Trump en Estados Exactamente, Unidos, Juan Carlos. cerrar la Me salió la economía. medida. 50 minutos. Exacto. Quien Bueno, tiene el profe, pero por micrófono ejemplo, para el caso de, abierto. Mejorado. profe, para La el idea caso es de las para- políticas Pero si económicas, nosotros falta en 4K, por ejemplo, ajá. la doctora Milena o yo. Ya le cerré el micrófono. Por ejemplo, ¿Me para el decía? caso de las políticas económicas, o sea, vemos cómo Estados Unidos está aquí nos afecta indirectamente a todos los países, ¿no? Sí, Claro. coloca sus propias decisiones y nosotros nos vemos afectados. O sea, en ese caso, en cuanto a las regulaciones y políticas que coloca, nosotros realmente el papel el Estado no puede hacer mayormente sino adaptarse a estas políticas y a los cambios que impone como una potencia como Estados Unidos o China, como se ha venido adquiriendo y apropiando de casi todo el comercio mundial. No necesariamente. Es divertido que en cualquier momento este señor se amanezca de mal genio y diga 50% de aranceles a Colombia porque sí, o por de alguna razón. Y el Estado ya está moviendo que esos mercados que nos pueden afectar, porque poner aranceles quiere decir que si yo vendo un ramo de rosas en $10, si él me coloca 50% de aranceles, voy a tener que llegar al mercado de ventaja con otros oferentes de flores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un Estado ya está mirando qué otros mercados hay. De hecho, si usted mira noticias, ¿sí? China está aprovechando esta situación muy bien en términos de comercio internacional, ¿sí? Le ha dicho a Colombia, lo que no le compre Estados Unidos, bienvenido, nosotros se lo compramos. Entonces, vienen las políticas, porque eso se tiene que dar en marcos de acuerdos. Entonces, una política de comercio exterior es que Colombia empiece a pensar cómo sería un acuerdo para venderle a China, ¿sí? Lo que no nos va a comprar. En eso, esa es la habilidad que deben tener los estados de visionar el futuro, y quienes estudian economía y están aquí, sabemos que la economía es como el arte de ir adivinando como el futuro, ir anticipando. ¿Y qué hace al futuro? Teniendo investigación de cómo ha sido el pasado, ¿sí? Esa es la economía, porque la economía es como ciencia social, que ustedes lo aprendieron en la primera unidad, es cambiante día a día. Está cambiando la economía. Todos los días puede subir el dólar, todos los días puede bajar el petróleo, todos los días pueden dar miles de cosas. Y uno tiene que ir viendo las razones por las cuales pueden haber cambios para irse preparando. Y de ahí salen las políticas. En este caso, es de política de comercio exterior y mirando que otros mercados, ¿sí? Para no afectarnos o para que la afectación sea la menor. Ok, gracias, profe. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este conversatorio sobre el papel del Estado en la economía? Es que todo lo que podemos reflexionar a partir de comprender todo este tema del cumplimiento. Alguna vez un estudiante me decía, pero es que ¿por qué la papa sube? Si el Estado puede decir, véndase la papa a mitad de precio de lo que está subiendo, porque así estaba antes. No es que el Estado no puede intervenir, puede regular los mercados, pero no puede intervenir los precios. Los precios, como los van a ver, ¿sí? Se forman a partir de las fuerzas entre oferta y demanda. Pero el Estado sí puede regular. ¿Por qué se da que suba la papa? Porque hay escasez interna. ¿Cómo puede el Estado regular? Autorizando importaciones de papa, vuelve y baja. Que los paperos entonces de una vez gritaron, ¿y cómo nos va a fregar que este gobierno, ahora que estábamos teniendo unos ingresos adicionales, pero resulta que el bien general de la economía tiene que estar por encima del bien particular de un sector, ¿sí? Y cuando sube la papa, el arroz, los bienes básicos de la canasta familiar, se nos eleva la tasa de inflación. Y la tasa de inflación nos afecta a todos, porque tenemos pérdida de nuestra capacidad adquisitiva, ¿sí? Y eso va en contra del crecimiento económico, porque las empresas van a vender menos al comprar nosotros menos. Entonces el Estado regula esos mercados, pero no puede ordenar fijación de precios. En algunos casos
particulares. Otra posición dominante de las empresas farmacéuticas. Uno no encuentra fábrica de medicamentos en todas las tiendas de todos los barrios, son muy poquitas. Y ellos pueden utilizar eso produciendo menos o para generar escasez o cosas de esas y lograr que los precios y tener más ganancia. Entonces el Estado, por ejemplo, regula con una franja de precios de que determinado medicamento de acuerdo con los precios nacional e internacional. La mayoría de los precios de los productos que ustedes dan están sujetos a formarse de acuerdo a la oferta y la demanda, que va a ser el tema de la siguiente unidad. Entonces el Estado, a veces uno piensa que el Estado puede, por un decreto, por una decisión, cuadrar la economía, y no es así. Tiene que jugar muchas variables para tratar de mantenerla equilibrada, y ahí es cuando utiliza sus herramientas de las políticas. Eso que acabamos de ver, de explicar, de conversar, son elementos que, sumados a lo que ya vieron en la web, sumados a lo que ya pudieron estudiar de los materiales de apoyo bibliográfico, le dan elementos suficientes para hacer un buen ensayo. Segundo tema, ODS. O alguien aquí por aquí en el chat que me... Los micrófonos. Okay. Los ODS. Los ODS, si ustedes leyeron algo, hace más o menos, son una apuesta mundial de Naciones Unidas desde como el 2015, ya llevamos 10 años hasta el 2030, nos quedan 5 años, de lograr cierto avance. Porque resulta que en la economía los gobiernos no solamente tienen que preocupar de crecimiento económico, que es de tipo cuantitativo y que no necesariamente genera desarrollo humano sostenible. Puede crecer. En África, créanme que hay países de extracción minera que su PIB crece exorbitantemente, pero el país vive en la pobreza. Entonces, ese país tan bueno, mire cómo crece la economía. Pero normalmente son industrias extranjeras extractivas que se llevan todas las utilidades y no hay inversión social. Entonces, el crecimiento económico no garantiza que haya desarrollo económico. Y como lo hablamos ahora, desarrollo económico sostenible. De ahí que 180 países firmaron un compromiso de apostarle a unos objetivos de desarrollo humano. Y esos son los ODS. Esos ODS todos, absolutamente todos, nos debemos comprometer. Por eso se incluyó, porque es una cosa macro, el tema de los ODS. Todos nos debemos comprometerse a coadyuvar, a aportarle al cumplimiento de los ODS. De ahí que ahí ustedes tienen un documento que les permite elegir de esos 17 algunos compromisos sugeridos o otros que ustedes puedan agregarle ahí para que escojan 5 ODS y se comprometan. Pero más allá de hacer una tarea, que es muy fácil, escojo y digo que me voy a comprometer con esto y esto y esto, es la conciencia, como seres humanos, más que como estudiantes o profesionales, la conciencia de tratar de mejorar este mundo. Ese es el sentido. Vamos a ver entonces un pequeño video sobre el tema. ¿Me confirman si lo están viendo y escuchando? ¿Sí se ve y se escucha? No, señor. No, profe, no se ve. Antes voy a hacer algo, voy a cerrar unos micrófonos que tal vez no escucharon cuando nos comprometimos a mantener cerrados los micrófonos. Les recuerdo que deben, Marlon, le voy a cerrar con su permiso su micrófono. Les recuerdo que quienes no han hecho
El registro de asistencia deben hacerlo previamente, previa inscripción. ¿Tienen la imagen? Sí, señor. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Audio. Sí, señor. Bien. Listo. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 0. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16.
paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, este video es de verdad, como dijo al final, muy bonito. Que nos debe mover, que nos debe tocar fibras profundas. Para nadie es un secreto lo convulsionado que está el mundo. Para nadie es un secreto que el afán a veces del dinero, sin importar el futuro, está acabando con el mundo. Ustedes son muy jóvenes y he oído a muchos jóvenes decir, yo no quiero tener hijos porque el futuro que nos espera es negro. Cuando no haya aire, cuando no haya agua, la pobreza, la falta de oportunidades, las guerras, todos son parte de esos 17 objetivos. Yo pienso que todavía hay esperanzas. Si nosotros nos comprometemos, ¿sí?, a trabajar por el logro de esos objetivos, a cumplir con nuestra función como seres humanos de aportar algo al mejoramiento de nuestras vidas y de la vida de los demás, se puede revertir todas esas cosas. Pero tenemos que tomar decisiones inteligentes. Decisiones inteligentes en todo sentido, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida política. Muchas de las cosas que tienen este mundo tan convencionado son decisiones políticas de políticos que nosotros elegimos y que tenemos que aprender a ser inteligentes. A quienes vamos a colocar también personas que ojalá estén comprometidas con esto, porque iríamos en contravía. Nosotros podemos tener mucho compromiso en el cuidado del medio ambiente, pero encontramos que en el mundo y en nuestro país, ¿sí?, las políticas que se toman de pronto van en contra del medio ambiente, ¿sí? Entonces, decisiones en todos los ámbitos. Pero el mensaje de esta tarea, y siendo del tema del desarrollo humano sostenible, que son propósitos del Estado, como son propósitos de tener un crecimiento económico, que ese crecimiento económico vaya acompañado de ese desarrollo humano sostenible. Entonces, de tal manera que también es una invitación para que en su tarea esos compromisos sean compromisos cumplibles, compromisos de corazón, más allá de la calificación por haber hecho la elección de los 5 ODS. Un par de opiniones de pronto de ustedes frente a esto. Profe, pues yo quiero Señora. opinar respecto a este tema, tocando los objetivos de desarrollo, que obviamente se ve intrínsecamente relacionado con todas las políticas a las cuales estamos expuestas, porque como bien ya sabemos, todos estos objetivos de desarrollo nos han venido adecuando desde más o menos desde el 2015 unas políticas a las que
sin que muchos ciudadanos lo conozcan, nos están afectando, ¿sí? Entonces, por eso es que se ve como también reducción en muchos aspectos, como en servicios, o por ejemplo, que las personas debemos dejar ese consumismo excesivo al que estábamos expuestos antes en nuestra etapa de capitalismo. Entonces, pues desde el punto de vista de cada persona, como ese llamado a la atención, ¿sí? Que que cada uno debemos desde nuestros propios hogares ir concientizándonos que estas políticas se están aplicando a nosotros y tal vez se vea ajustado tal vez el bolsillo de las personas o que tal vez digan, oiga, pero la economía como que no fluye igual que antes, ¿sí? Pero pues también tienen que verse que estos objetivos de desarrollo se tienen que cumplir. Claro, más que cumplirse, se pueden alcanzar. Porque lo que buscamos con las acciones es que alcancemos esos objetivos. Educación de mayor calidad, mayor equidad, más cuidado del ambiente, todos son alcanzables, pero son alcanzables en que las personas, las entidades, y ahí se incluyen las voluntades políticas en las entidades, que todos, sí, aportemos para que podamos cumplir con eso. Sí, Fíjese pero que entonces, han pasado 10 años, nos quedan 5 y se están haciendo mediciones. Y si hay que extenderlos, pues habrá que extenderlos con mayor, dependiendo de los resultados de la medición, con mayor esfuerzo, habrá que seguir trabajando. sí, profe, pues para sí, apoyar eso, como en resumen a lo que quería ir, era que pues muchas personas están viendo como que en este momento estamos entrando como en un tipo de crisis, como que anteriormente las personas compraban muchísimo más cosas, pero hay que tener en cuenta estos objetivos de desarrollo, o sea, que realmente tenemos que aplicar, o sea, que se nos están indirectamente aplicando, ¿sí? A nuestros hogares y que tal vez no tengamos el mismo poder adquisitivo en muchos hogares de comprar las mismas cosas y ese consumismo que se venía llevando hace unos años. Y pues realmente yo estuve leyendo el último informe de los Objetivos de Desarrollo, en el cual pues sí, realmente no se han logrado las metas que se proponían para, por ejemplo, para este año, ¿sí? Entonces están un poco atrasadas las metas, bastante atrasadas. Pero pues sí, desde cada hogar, desde cada familia debemos como concientizarnos, ¿sí? De que no es una crisis, sino que es un momento como de cambio, ¿sí? Es un momento de cambio y más que todo nace en la persona, ¿sí? En cambiar esa mentalidad que teníamos antes o a ese modelo al que veníamos, a ese modelo al que estábamos siendo expuestos anteriormente. Sí, es que es algo muy sencillo de entender. A veces, como nos están impactando en nuestra vida diaria muchas cosas, y nos quejamos y lloramos porque pasó esto, porque pasó aquello, pero no somos conscientes que nosotros lo estamos generando. En días pasados iba por la calle y un señor estaba botando unos papeles a la calle, y ahí cerca hay una rejilla de esas que recogen el agua lluvia. Entonces yo le decía, miren, evite botar esos papeles míos, pero ¿esto en qué va a afectar? ¿A quién le va a afectar? Le dije, pues va a afectar a muchos, porque esos papeles suyos, 2 papelitos suyos, que usted dice que es que son 2 papelitos chiquitos, 2 papelitos suyos, más los 2 papelitos de ese otro, de ese otro, de ese otro, y muchos papeles van a tapar la rejilla. Y cuando el agua no se va a ir, se van a inundar los locales que hay aquí al frente, ¿sí? Entonces, es que uno no puede mirarlo desde el punto de vista individual. Es la suma de las individualidades lo que generan los problemas. Pero ¿en qué va a afectar que yo mientras me lavo la boca dejo la llave abierta? ¿A quién? Claro que afecta, porque ese consumo estamos consumiendo agua que nos va a faltar más adelante. Entonces, como esa conciencia de que cada vez que nos quejemos por algo, reflexionemos que de alguna manera, en mayor o en menor medida, somos culpables de esa afectación, ¿sí? Y que para cambiar la situación tenemos que cambiar muchas conductas. Bueno, tercer tema. Entonces vamos a hacer contexto. ¿De qué se trata el tercer tema? Recuerde que es como tercer resultado de aprendizaje de esta. ¿De la qué? ¿De las políticas de la economía? Sí, no, porque tiene que ver con las políticas, pero no es el tema general. Las políticas se desprenden del tema general. ¿Cuál es el tema general? ¿La qué?
las dos ramas de la economía? Empezamos con las dos ramas de la economía. La economía se divide en dos ramas, positiva y normativa. Entonces, el tema son las ramas. Nacional. No, ese es el tema de la unidad que estamos estudiando. Pero el tema de la tercera tarea que ustedes van a hacer es muy sencillo, la división de la economía. La economía se divide en dos ramas, ¿sí? En dos ramas. Alguna de los estudiantes me decía, pero ¿por qué es importante conocer que el petróleo subió? ¿Por qué me ponen esa tarea? ¿Sí? Yo le dije, ¿usted sabe de qué estábamos hablando cuando le pusimos la tarea de que averiguara? Pues no. Le dije, ¿usted sabe qué es la división de la economía? Pues no, ¿usted no ha estudiado? No. Yo solo miré la guía y decía, busqué 3 noticias y inclusive la clasificación no era micro macro, sino por ejemplo subió el petróleo. Clasificación. La clasificación es que nos vemos afectados porque va a subir la gasolina. Entonces, ¿usted no ha estudiado? No, tiene que estudiar el contexto. Es que la economía se divide en dos ramas. Y las dos ramas nos dicen que economía positiva y la economía positiva estudia los hechos tal y como suceden, que puede ser micro o macro, y entonces la tarea es que usted busque una noticia, ¿sí? Y entienda que eso hace parte de una de las dos categorías de teorías económicas, de la micro, porque si la noticia que me está hablando es de que va a subir la gasolina, es de micro, de un sector de producción de bienes y servicios, de unas empresas, ¿sí? No es macro. Pero que va a afectar la economía. Le dije, sí, porque usted tiene que después decir qué impacto tiene ese hecho, ¿sí? El impacto no es macro porque va a afectar a todos. La noticia es micro y el impacto es macro. En eso corregí muchas tareas porque confundían el impacto con la clasificación. Y entonces me tocó llevarlo hacia todo el contexto, porque es que a veces nos vamos a la tarea nomás. ¿Qué es la tarea? Y la realicé y me saqué buena, pero no entendí todo el contexto. División de la economía, positiva y normativa. Entonces, estamos hablando de la normativa porque corresponde ya a unas herramientas que utiliza el Estado para llevar la economía a como debe ser. Y de eso se trata. La economía positiva, como la vamos a ver en un videito, ¿sí? Nos va a aclarar parte de lo que ya hemos venido hablando. De pronto va a ser más complemento que nuevo aprendizaje. Este no es, porque que tengo primero que cerrar este objetivos. Pero ya lo operaron, ya salió. Ya está en Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos relacionadas. Para desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo
comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es objetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar económicas, en cambio, las... Bueno, ya se iba a acabar, pero lo voy a pausar ahí porque este cuadrito es muy explicativo de la diferencia entre ambas. A veces no tenemos claro por qué la positiva es objetiva y por qué la normativa es subjetiva. Es porque la objetiva es resultado de describir un hecho, ¿sí? De una causa-efecto, de una investigación, de un estudio, de algo, te muestra lo que es. ¿Sí? Cuando el DANE nos dice que el IPC del mes pasado esto en tanto fue porque se hizo un estudio, eso es objetivo, eso es lo que es, ¿sí? Pero en la economía normativa, porque es subjetivo para llevarla a lo que debería ser, ¿sí? Que es que no suban los precios porque nos afectan, ¿sí? Es que hay herramientas que usa el Estado para mirar si podemos bajar, ¿sí? Y eso no es científico. Yo no puedo, ni por un decreto, ni por nada, ni hacer un estudio que si yo decreto tal cosa, eso me va a bajar en el tanto por ciento un indicador. Puede que sí, puede que no, porque hay otras variables que influyen. Entonces, por eso es subjetiva. ¿Sí? Por eso pasamos de datos y hechos reales a juicios de valores. Yo creo que si implementamos esta medida, vamos a lograr un efecto para desvirtuar lo que viene pasando. ¿Sí? Cuando pandemia empezó a haber un gran desempleo, se disparó como del 10-11% hasta el 22%. Y el gobierno, eso es lo que mostraba el DANE y las entidades que hacían investigación sobre el desempleo, cómo estaba afectando todo el cierre de gran parte de la industria nacional, cómo estaba afectando a los empleos. Y seguramente muchos de ustedes lo vivieron. Y eso era un hecho. El juicio de valores, vamos a implementar una serie de
políticas para llevar a lo que debe ser, que es que el desempleo se mantenga lo más bajito posible. Y entonces vino lo de el ingreso solidario, de ayudarle a los empleadores a pagar sus nóminas para que no despidan los empleados, todas esas cosas, pero no podíamos, el gobierno, decir, con eso se va a bajar en tanto, fijo, 100% seguro, porque no sabemos qué tanto efecto tiene. Eso se puede saber después a través de la economía positiva que lo mida. Es decir, mire que esa decisión que tomó el gobierno realmente bajó del 22 al 15 por ciento el desempleo en 3 meses que se iniciándose esa decisión, ¿sí? O puede ser lo bajó en 2%, o puede ser que se hubiera mantenido. Eso no lo sabía cuando se hace la decisión de la economía normativa. Entonces, por eso hay que entender qué es economía positiva y qué es economía normativa. Y que en esa economía normativa, ¿sí? Entonces, sabiendo que son las decisiones que toman las autoridades económicas para llevar la economía a lo que debe ser, y que en juicio de valores puede que dé o puede que no dé resultado, entonces ahí vamos. ¿Y cuáles son los instrumentos que usa el Estado, ¿sí? Para tomar esas decisiones de llevar la economía a lo que debe ser? Entonces ahí entran en juego que el Estado tiene 4 instrumentos a nivel grande general, pueden haber otros, que utiliza para eso. Por ejemplo, un instrumento de política monetaria. Resulta que cuando hay inflación, los precios suben y afecta mucho a la economía, ¿sí? A nosotros porque tenemos menos capacidad adquisitiva, compramos menos, las empresas se afectan, vendiendo menos. Si venden menos, dejan de comprar materias primas y contratar empleados, y el crecimiento económico se nos cae, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para llevar la economía como debe ser? Una tasa de inflación más bajita. Entra el Banco de la República y dice, soy el encargado de la política monetaria. Entonces voy a restringir el crédito, porque la gente cuando tiene facilidad, porque el crédito está barato, ¿sí? Compra cosas dentro de la cultura consumista que tenemos y se endeuda para comprar y comprar cosas, y la presión de la demanda sobre la oferta no nos deja que se baje la inflación, porque hay más gente con capacidad de comprar que la oferta productiva. Entonces, ¿qué hace inmediatamente? Eleva las tasas de interés, desestimula el crédito de consumo, ¿sí? Y eso fue lo que pasó cuando hace 3 años tuvimos una inflación del 13%, inmediatamente las tasas de interés subieron como hasta el 14%. Ya han ido bajando las tasas de interés, y la política monetaria, he visto avances que me han enviado noticias que el Banco de la República, creo que para esta semana probablemente tenía pensado bajar otro poquito más las tasas de interés para que la gente, el gobierno incluso ha pedido que para reactivar la economía, le ha hecho al Banco de la República, por favor baje más las tasas de interés para que la gente compre más y haya más crecimiento económico, porque la gente va a demandar, va a consumir, pero el Banco de la República en su sabiduría y responsabilidad dice, todavía no, nos da miedo que se suba la inflación. Y el objetivo principal es que no haya inflación, porque es lo que más daño le hace a la economía, ¿sí? Incluso más daño que el desempleo, porque el desempleo a la larga, que es medido de la población económicamente activa que está buscando trabajo, tiene otras soluciones de pronto. Tiene unas soluciones de que la gente busca la informalidad, ¿sí? El subempleo y otras modalidades, ¿sí? Pero la tasa de inflación sí nos afecta mucho, y el objetivo, primero que todo, para el Banco de la República, que es un ente autónomo, el gobierno no obedece al gobierno, aunque el gobierno tenga en su directiva algunos miembros, ¿sí? Dice, primero tenemos que bajar la inflación, porque es lo que más le hace daño al crecimiento económico, y el objetivo es crecimiento económico. Y para bajar la inflación, nosotros no vamos a contribuir con unas tasas de interés bajitas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Y esto es política monetaria, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Que, comprendido el concepto de economía normativa, con todas sus características, y comprendido que para
que se cumpla esas decisiones que tiene el Estado de llevar la economía a lo que debe ser, hace uso de 4 políticas que están muy bien diferenciadas. La de rentas, buscar mayores ingresos de las personas. La monetaria, control de la masa de dinero que hay en la economía. La de comercio exterior, que tiene todo lo que ver con la política cambiaria, con todo lo que es la política comercial exterior, la normatividad de migraciones y demás cosas, acuerdos comerciales, y la política fiscal, que es ingresos y egresos del Estado, que es una de las más sensibles. ¿Por qué? Porque la política fiscal son cómo gasta el Estado, 520 billones este año, pero para tener cómo gastar el Estado esos 500 billones, que es para darle cumplimiento al plan de desarrollo que el gobierno prometió y que está ejecutando, debe recoger la plata. ¿Y quién pone la plata? Pues todos nosotros. Y es muy sensible por eso, porque cuando hay propuestas agresivas de inversiones, necesita plata. Y entonces vienen las propuestas de subir los impuestos. Y ahí viene la parte que es sensible, que nadie quiere que le suban los impuestos o que lo suban a uno más que a otros, y bien, porque la discusión siempre ha sido, sí, sabemos que para tener mejor calidad de vida, que el gobierno puede invertir más en todo lo social, en infraestructura, todos tenemos que poner dentro de todo ese criterio también de redistribución de la riqueza. Se supone que los que tienen más pagan más y los que menos, menos. Lo que no se puede pasar es lo que generó la gran protesta social de hace 4 años, cuando el famoso ministro de Hacienda Carrasquilla, en su reforma tributaria para mejorar unas finanzas muy golpeadas que venían de pandemia, propuso muchos impuestos, pero para las clases más pobres y no tocar a los más ricos. Y eso desencadenó toda la protesta social que hubo, ¿sí? Tanto que les tocó finalmente retirar esa propuesta de reforma tributaria y hacer. Hasta los gremios económicos, ¿sí?, no estaban de acuerdo. Los grandes industriales del país no estaban de acuerdo con eso, porque sabían los efectos que finalmente iban a tener por ellos. Es que si yo tengo para mi consumo tanta plata y fuera eso me toca darle mayor cantidad al Estado, ¿sí?, compro menos. ¿Y quién termina afectado? El empresario, que va a vender menos. Hasta eso. Entonces, son temas tan delicados y de mucho tacto. Lo vimos ahorita que para el plan de inversiones que tenía social este gobierno, presentó una adición le faltaban 12 billones, fue negada por el Estado, y todo eso generó esas controversias políticas que sabemos que se dan. En este momento hay un nuevo ministro de Hacienda que está alistando, ya dijo que iba a haber una reforma tributaria, habrá que mirar en qué consiste, ¿sí?, y cómo se van a dar esas fuerzas para lograr. Entonces, de las 4 políticas, a mí me parece que la más conflictiva y la más difícil es la política fiscal, porque nos toca el bolsillo de todos, y algunos no quieren pagar más y otros tampoco quieren pagar más, y ahí se pone delicada la situación cuando hay un plan de desarrollo, de cosas que queremos que se hagan, pero que la plata aparezca tal vez de la nada porque nadie quiere aportar. Tarea: buscar noticias de cada una, contextualizarlas bien, explicarlas, mirar el impacto y bien explicadita. Preguntas. Marley, voy a tomar su número de cédula y yo estaré revisando en plataformas, y si no, miro cómo le hago el registro manual de la Listo, asistencia. profe. Bueno, muchas gracias. Sin embargo, profe, ahora tengo otros IPAs, entonces ya me tengo que retirar. Voy a ver cómo puedo. Es que estoy teniendo problemas con los IPAs y con las plataformas. Ya ingresé a través de Firefox y de Mozilla para tratar de confirmar la asistencia. Ya hice los 3, hasta el de Google, Chrome, todos, los 3 buscadores. Pero Ok. no me da la opción, por ejemplo, de asistir a otros IPAs. ¿A Antes de dónde que me se puedo retire, comunicar? no, hay un correo
de soporte técnico que se llama soporte.campus@unad.edu.co, donde puedes poner su situación y allá le revisan y le habilitan si es que le quedó deshabilitado técnicamente la opción de escribirse. Soporte.campus. Para cualquier ¿Me situación lo de repite, cualquier por favor? curso. Soporte.campus@unad.edu.co. Para cualquier situación tecnológica de su plataforma de cualquier curso, ellos son los encargados. Antes de Ok, que se listo. retire, acabo de colocar en el chat un enlace para el formulario de evaluación de esta sesión, que por favor me califiquen. Yo los calificaré prontamente después del 11, pero por ahora califíquenme hoy en este. Y recordarles, si quiere asistir dentro de 8 días, pues puede volver a asistir. Vamos a debatir nuevamente estos temas. Y para Muchas todos, gracias, profe. para todos ahí está el formulario para que por favor me hagan la evaluación. Caroline, Stephanie, cuénteme, ¿tiene la mano levantada? Sí, Muchas teacher, gracias, eso, yo quiero que me des consejos, por ejemplo, para ser más crítica, porque pues yo en la oratoria me faltó pues ser más crítica. Quiero que como que leo. Sí. Hay un aspecto cuando uno es estudiante que es cómo lograr tener una competencia de lectura crítica y reflexiva, ¿sí? Que es en lo que falla muchos estudiantes. La verdad, de las cosas que fallan los estudiantes, hemos encontrado tres cuando hacemos caracterizaciones. Uno, fallas en conocimiento matemático básico. Dos, en manejo de herramientas tecnológicas, manejo de Word, manejo de Excel, todas las cosas. Y tres, en competencias lectoescritoras. Y para eso uno debe desarrollar esas competencias de lectura crítica y reflexiva. ¿Cómo se logran? Pues por ahí hay unos, eh, digamos, tips en las redes donde cómo uno debe leer de manera, no una vez, sino varias veces, cómo es subrayar, encontrar cómo leía, ¿sí? Cómo entender y comprender, manejo de vocabulario también para llegar a lo profundo de lo que nos quieren decir en un escrito, para tener esa parte de comprensión. Ahora, si es para ser crítico, reflexivo frente a lo que comprendo, lo que leí, pues ya es tener claro qué es qué significa. Si comprendo claramente lo que me está diciendo ese texto, ¿sí? Para poder asumir una posición crítica y reflexiva. No se trata, es que había un trabajo por ahí que hablando de la política fiscal, el estudiante me hizo casi 2 hojas de críticas a la corrupción, al manejo, a los partidos, y no se trata de eso, se trata de comprender el concepto desde la teoría económica, más no hacer un juicio de valores a este gobierno o a gobiernos anteriores. Eso no es el concepto de lectura crítica reflexiva. Lectura crítica reflexiva le va a llevar así a comprender qué es lo que le están diciendo en ese escrito. Diferente aquí, si en un trabajo me dicen de su opinión personal sobre esta situación, entonces ya viene a asumir mi posición personal. Pero, ¿cuál es el nombre de este CIPAS? El nombre de este CIPAS de primera matrícula, CPM. Entonces es eso, es que hay que leer, releer. Hoy en día, si tenemos posibilidad de tener Word o PDF, podemos subrayar algunos párrafos, algunas ideas importantes que yo considere. Gracias, teacher. Estudiar, a veces los estudiantes dicen, pero ¿por qué no nos ponen a leer tanto el estudio? ¿Sí? Y un estudiante que perdía me dijo, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está entendiendo, no lo atiende? Digo, no, porque es que aquí yo entré a estudiar virtual porque creí que esto era fácil, que no había que leer ni estudiar ni nada, que uno pasaba fácil. Y no, pues entendió y que mal de qué trata la educación virtual. La educación virtual hay que leer mucho. Ya se trata el estudio. El alcance del formulario me dice que es CIPA PM, CC. Ese es el alcance. CIPA de primera matrícula. Este es CIPA de primera matrícula.
Hay otros cursos que también tienen CIPAS como este, que son los de cursos de complejidad. Por ejemplo, matemática financiera es un curso de CIPAS CC, pero este es de primera matrícula, porque en el programa de economía este curso está en su primer periodo. Así los estudiantes lo vean en otros periodos de otros programas diferentes al de economía, al de negocios internacionales. Sigue siendo un curso de primera matrícula por la ubicación Profe, que hay en el programa de economía. Señora, disculpe, profe, me pregunta qué tipología del CIPAS, si CC, territorial, dinamizadora por PM, docentes o dinamizadora por estudiantes. CIPAS PMCC. Listo, ok, gracias. Mi nombre, Germán Guarnizo. ¿Sí? ¿Qué otro elemento? El alcance, profe, y el periodo. ¿En qué periodo estamos? ¿Quién me ayuda? 1601. 1601. ¿Saben qué significa 1601? Ustedes ven ahí 01, 02, 03, 04. Son 5 periodos que la universidad oferta en el año. Uno de 16 semanas, 4 de 16 semanas y uno de 8 semanas, que lo conocemos como intrasemestral. Eso significa 1601, 16 semanas, primer periodo que se oferta. 16 semanas, segundo periodo, que empieza ahora el 1 de abril. Luego viene de 8 semanas, es el tercer periodo. 16. La unidad académica, la mayoría son de CACEN. Hay algunos por ahí de EXISA que son los de qué, regencia en farmacia o agronomía, decano, no sé. Profe, el alcance. El alcance, es que ese fue el que acabé de centro, zona, periodo y alcance. Es, lo dije al principio, ¿de qué se diferencian los CIPAS de primera matrícula de los CIPAS de curso? Bueno, profe, muchas gracias. Yo ya me debo retirar para el otro CIPAS, entonces que tengan Ok, un buen día. Hasta luego, profe, compañeros, que estén muy bien. gracias por su participación. Alcance zonal. ¿Se acuerda que dije que los CIPAS de primera matrícula se hacen por zonas? Que ustedes son todos de la zona centro-oriente, como 570 estudiantes que tienen matriculado este curso. Entonces, un alcance por zona. Y los CIPAS que vamos a hacer la semana entrante, ¿sí? Son los de curso tutor. ¿Sí? Tutor les programó ese CIPAS, donde ustedes se van a inscribir, esos CIPAS de curso. Obviamente asistir, también diligencian la asistencia cuando se inicie ese CIPAS, diligencian la asistencia igual que como la diligenciaron acá para CIPAS de centro del miércoles o del jueves. Tutor, una pregunta y en el nombre de CIPAS, ¿cuál iría? ¿Cuál es el nombre de este CIPAS? CIPAS segundo. Agregados nacionales. Agregados nacionales. Segundo sesión, agregados nacionales. Una pregunta. ¿Les aportó algo o conversado hoy a la tarea? Claro que sí, profe, muchísimo. En mi persona aclaré muchas dudas y pues claro, reforcé mis conocimientos para poder terminar el trabajo. Perfecto. Esa es la intención de todos los recursos que usamos en la universidad para que ustedes alcancen el aprendizaje que necesitan para adelantar sus programas. Que tanto el material de estudio bibliográfico, material de apoyo, las sesiones sincrónicas, web, CIPAS de cualquier naturaleza, les aporte. Es increíble que haya estudiantes. Mira, yo me escribí una estudiante y me envió un trabajo que le di la oportunidad y de eso voy a hablar ahorita. Y revisé el trabajo y eran cosas que no tienen nada que ver. Yo no sé a quién le preguntó o algo. Y entonces, por ejemplo, decía los principios de la economía. Efectividad, ganancias, mercados, costos.
¿De dónde sacó eso? Yo no. ¿Dónde lo encuentro? Y es grave. Y se matriculó y dije, ¿sí están todos los cursos? No, es que yo no sé cómo manejar los cursos. Ya váyase ya al centro de matriculó a que le hagan una inducción, porque tuvieron que haberla convocado a una inducción y usted no fue. Y no entiendo. De verdad que me dejó perplejo que no supiera que es una guía, que no supiera dónde se presenta el trabajo. Sí lo envió por el correo interno porque recibió correo y lee los correos, pero totalmente perdida, perdida. Entonces uno tiene que abordar todos los recursos, leer el foro de noticias del curso, ¿sí? Siempre la directora está colocando allá cosas muy importantes. Revisar correo institucional y el correo interno. Al personal nunca se le envía nada, ¿sí? Revisar el foro de aprendizaje, allá se les deja muchísimas cosas. ¿Quién ha entrado a los foros de aprendizaje? Voy a ver uno de los foros que abrí. Al día de hoy, todo lo que se les ha dejado. Entonces hay mucho aprendizaje, aprendizaje. Porque en este momento, este grupo, está el mensaje inicial. Por aquí les dejé otra información. Cuando iniciamos, 15 de marzo, cuando se cierra, 11 de abril, unos tips que son importantes. Les compartimos material de apoyo, unos videos y por acá una lectura del rol del Estado. Le he compartido la invitación a la web conferencia. También les compartí al CIPAS de la semana entrante, ¿sí? La grabación de la web, todo esto. Y hay estudiantes que no entran aquí, no se enteran de nada. ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está eso? Y aquí es donde ustedes deben decir, mire, ya hice el ensayo, me lo revisa, profe, por favor. ¿Cómo voy? Si es sustancial, me falta estudiar un poco más o no. ¿Qué tal me quedaron el punto de los ODS? Estas noticias de la economía normativa son coherentes, están bien. Aquí es donde, porque en la medida que uno les va diciendo, están bien, están bien, están bien, ustedes ya están pensando casi que en el 100%. Cómo se redacta una introducción, un solo párrafo que diga qué va a encontrar el lector de ahí para adelante en el trabajo, de qué se trata ese trabajo, los objetivos generales y específicos del cuerpo del trabajo, las conclusiones y la bibliografía con normas AP. ¿Sí? Todo eso lo lleva, que si está bien, va a tener 100% de puntos. Siempre y cuando sea respuestas ustedes. Porque cuando yo voy a calificar el 12 de abril, lo que hago es bajar el trabajo revisado por la plataforma. Ahí puedo encontrar en colores párrafos y párrafos y párrafos. Que me dice esto es copy-pegue, que me dice esto es inteligencia artificial y ahí se empieza a dañar el camino del aprendizaje. Entonces, recorran todos los espacios de del curso en su arquitectura. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Profe, una pregunta, ¿dónde queda la grabación? Es que he tenido inconvenientes con el internet. La grabación siempre se les va a colocar correo institucional, correo interno, en el foro de aprendizaje y algo que no se han acostumbrado en los grupos de chat en Teams. Cada docente creamos grupos de chat. Yo creé un grupo para mis
tenga, colocamos lo mismo, invitación a web, grabación de la web, invitación a CIPA, grabación del CIPA, toda la información. Y cinco sitios donde ustedes encuentran todo. ¿Sí? Los 2 correos, interno institucional, el foro, ¿sí? El team, y algunas de esas cosas las encuentran en el foro de noticias del curso también. Por ejemplo, hoy yo descargo la grabación y el lunes se la estaré enviando no solamente a los 40 y tantos estudiantes que estuvieron acompañándonos hoy, sino a todos los 560 y pico estudiantes de la zona oriente, por esos medios. Las comunicaciones en la vida son muy importantes. Si uno está desconectado del mundo, no tiene ningún tipo de comunicación, está perdido, ¿sí? Pues cuando los estudiantes me dicen, yo no miro correo, no me queda tiempo, no sé qué, pues no se entera de nada, ¿sí? Yo no miro la plan de aprendizaje, ni siquiera le comparto al docente nada, pues no se va a enterar de nada. De ahí empezamos a fallarse. Entonces las comunicaciones es algo de ponerle mucha atención. Algo más. Espero que me hayan diligenciado la evaluación, hayan registrado la asistencia, y si no hay más intervenciones, entonces me resta solamente agradecerles la participación hoy, la asistencia, y adelantar lo más que puedan. No esperen hasta el 11, si pueden entregar el trabajo antes. De hecho, ya he recibido varios trabajos. Los estudiantes que se dejaron orientar y ya están bien listos para calificar. Entonces, revisar las fechas de los eventos que quedan, los CIPAS del entrante, la repetición de este CIPAS dentro de 8 días, y a estudiar mucho. Bueno, voy a cerrar de pronto para Muchas la gracias, profe. trazabilidad me regalan cámaras. Por favor, regálenme cámaras. No sean solo fotos, sino que me quede para mi informe también las cámaras. Gracias, Melissa. Ruby, gracias. ¿Tienes más para tomar una captura de pantalla? Bueno, no se animaron más. Voy a cerrar la grabación como paso final.